pues muy buenas tardes. De nuevo nos encontramos aquí en el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz para una nueva presentación de un libro. En este caso, un libro ya exitoso, el libro del El Muro, de nuestro amigo ateneísta Jaime Rocha, al que le doy las gracias, en nombre de la Junta Directiva y de todo el Ateneo, por presentar tu libro en esta casa, en esta tu casa. El libro, como digo, se titula El Muro y es la esperada continuación del primero de los libros de Jaime, Operación El Dorado Cañón, y este es el segundo de los libros, como digo, ya exitoso, ya premiado, y bueno, ya está en mente un tercer libro, creo. Más que en mente. Más que en mente. Como todos sabéis, pues Jaime es oficial de la Armada, capitán de navío, y pues trabajó en el Servicio de Inteligencia Español durante 25 años. Y en su segundo libro, El Muro, pues nos habla de las vivencias en la Praga comunista de 1989. Una obra que escribió pues de manera récord, en cinco meses, creo, ¿no? En 5 meses, en el confinamiento. Muy bien, pues yo no voy a seguir hablando ni de Jaime ni del libro, porque para eso está nuestro amigo Moncho, que va a presentar a Jaime, y Jaime que nos hablará de su libro. Así que, Moncho, cuando tú quieras, tienes la palabra. Hola, presidente. Concedida. Buenas tardes a todos. Espero que nos oigamos bien los tres con un solo aparato. Pero bueno, supongo que sí, lo iremos pasando. No esperen ustedes de mí hoy que haga una presentación clásica, porque me han solicitado que hagamos lo mismo que hicimos hace un año en la sala de presentaciones o en la sala de trabajo grande de la Escuela de Enfermería en Cádiz, por la tierra, al lado de mi casa concretamente, donde lo que hicimos fue pues un debate de preguntas y respuestas y respuestas y preguntas. Y yo creo que eso puede ser bueno, porque primero porque tenemos todas las caras conocidas y por lo tanto cercanos, y no hace falta, pues ustedes me van a permitirlo así, que hagamos ningún protocolo extraño, sino que vayamos un poco a cada uno de los temas posibles que este libro nuevo de Jaime Rocha, El Muro, nos va a traer y nos está trayendo ya de interés y de aficionados a los mismos que se le paran por la calle para que le hagan la firma de la presentación. Y me callo, o sea, el presidente decía que Jaime es un oficial capitán de navío de la Armada Española y que se ha cambiado de pronto, pasando por su segundo destino, que fue, pues, él dice que el espía que en nombre del Estado español durante un buen tiempo ha hecho un servicio magnífico, y al final se ha convertido de pronto y con sorpresa para muchos de nosotros un conferenciante y sobre todo un escritor de los temas tan concretos y tan significativos que ha vivido sirviendo a España y sirviendo ese sector tan complicado y tan difícil como es realmente el de la información privada, la investigación pública, el ayuda a las operaciones militares, etcétera, y eso lo ha hecho muy bien también, pero sobre todo ha hecho muy bien también los libros. Hay 2 libros, como ustedes saben, que hasta ahora se ha hecho, pero yo le voy a hacer una primera pregunta. Si uno hace un libro y de pronto se encuentra que está en todos los medios, porque yo traigo aquí un montón de periódicos, están todos los medios, están las televisiones, están los periódicos, diciendo que le han hecho un primer premio en Estados Unidos de primeras dadas contra 2 escritores mucho más conocidos, puesto que era el primero,
que se presentaba allí y que saca esta medalla de oro y que de pronto le catapulta. No ha tenido que pasar por la escuela naval, no ha tenido que pasar por la escuela del propio ejército, diría yo, de la información, sino que del primer libro que ha hecho, pues tiene este primer premio. Entonces la pregunta es, ¿y qué ha pasado para que este libro aparezca en Estados Unidos, para que le hagan en California, Los Ángeles, este primer premio? Si yo lo supiera. No, vamos a ver. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias al Ateneo por esta nueva oportunidad de presentar aquí un libro. A ver, el primer sorprendido soy yo, y no lo digo por falsa vanidad. Cuando yo empiezo a escribir el primer libro, el de la Operación El Dorado Canyon, en el año 2014, no tenía ni siquiera la intención de publicarlo. Mi intención era dejar un testimonio escrito a mi familia y a mis amigos de lo que yo había hecho durante los años que estuve en el servicio de inteligencia, y ya digo, no tenía intención de publicarlo, pero el libro cayó en manos de escritores muy reconocidos. Bueno, el primero que lo leyó, que es un periodista muy conocido y también ha publicado algunas cosas, que fue Ángel Expósito, y le gustó mucho. Y luego Jesús Maestro de la Torre, ateneísta y amigo también, Fernando Martínez Lainez. Total, que el libro cae en manos de 3 o 4 escritores de mucho renombre, que me dicen que el libro es muy bueno, que el libro está bien escrito, que el contenido es interesantísimo y que efectivamente el libro merece ser publicado. Entonces empezamos una pequeña peregrinación por algunas editoriales. El mundo editorial es muy complejo, el mundo es muy difícil. Los libros reciben, yo creo que, no sé si serán miles de libros diarios, pero cientos de libros diarios sí reciben en muchísimas editoriales, sobre todo las de mucho renombre. Entonces, estas editoriales están organizadas de una manera, tienen una serie de personas que se leen los libros y hacen un informe, y según ese informe que llega a los jefes de las editoriales, se publica o no se publica. La inmensa mayoría, el 90 y tantos % de los libros, no se publican, se desechan. En el caso mío, después de pasar por, como digo, por 2 o 3 editoriales, tuve la suerte de que cayó en manos de Planeta. Planeta es hoy por hoy la editorial más importante de España, pero no solamente cayó en manos de Planeta, sino que cayó en manos de la jefa nacional de Planeta, que se llama Ana Gavín, que vive en Madrid, y que, bueno, pues una serie de circunstancias, de amistades y tal, le llegó el libro. Y al llegarle el libro, Ana Gavín me llama por teléfono y me dice que cuando vaya a Madrid, que por favor vaya a verla al despacho. Voy a verla al despacho y me dice que el libro está muy bien escrito, que le ha gustado mucho, que es muy interesante, y me sugiere que lo pase a primera persona, porque estaba narrado en tercera persona. Me vuelvo para Cádiz, hay un cambio en la narrativa del libro, una parte importante del libro pasa a primera persona y lo vuelvo a mandar. Y cuando lo recibe me vuelve a llamar y nos quedamos reunidos en el Hotel Wellington de Madrid con una señora, Carmen Esteban, que es la jefa de la editorial Crítica, que es una de las editoriales más importantes de Planeta, que se dedica a temas de no ficción. Y a esa señora pues también le había gustado mucho el libro, también estuvimos hablando mucho tiempo y tal, y se le ocurrió decirme que lo que quería en realidad era unas memorias mías, que mi vida era muy interesante, que lo que ella de verdad le gustaría publicar sería unas memorias. Total, que en aquel punto yo le dije que unas memorias me llevarían mucho tiempo, si es que las hacía, que no estaba muy convencido de hacerlas, pero bueno, si es que las hacía.
y que el libro ya estaba para publicar y que yo lo quería publicar. Y las casualidades de la vida, en el Diario de Cádiz se publica una entrevista mía a doble página, y una editorial de Sevilla, Lantia, lee la entrevista y inmediatamente, a través del periodista que me hace la entrevista, se pone en contacto conmigo, que quieren hablar conmigo y tal. Hablamos y me sugieren que escriba algo porque han visto que tengo muchas cosas que contar y que debía de escribir algo y tal. Y yo digo, no hace falta que me animen ustedes a escribir nada, porque yo ya tengo una novela terminada, y se la mando, y ahí empieza el éxito de Operación El Dorado Canyon. Y bueno, la Operación El Dorado Canyon, llevamos ya 4 ediciones, se han vendido más de 4.000 ejemplares, se ha traducido al inglés, se publica. Hoy he recibido un WhatsApp hace unos minutos diciendo que ya está terminada lo que le llaman la tripa de la novela en inglés. Están ya trabajando en la portada, en la contraportada y en lo que es la sinopsis. Y en este mes de diciembre, con vistas a las Navidades, saldrá publicada en Estados Unidos, donde ya ha tenido éxito, porque ese premio del que has hablado es un premio que me han concedido en Los Ángeles, California, hace aproximadamente un mes. Yo no tenía ni la menor idea de que mi novela había ido a ese concurso, pero la editorial por su cuenta la había mandado. Un día recibí un correo que me decía que mandara un WhatsApp de 15 segundos dando las gracias por el premio. Y yo les dije, no, mira, os habéis equivocado, esto no es para mí, no tengo ningún premio, porque no sé de qué me estáis hablando. De WhatsApp. No, mira que sí, es que eres finalista de un premio en Estados Unidos, en Los Ángeles y tal. Total, que grabé el artículo, y la madrugada de, no sé, un domingo, la madrugada a las 4 de la mañana, en directo vi la entrega de los premios, cuando nombran a los 3 finalistas, entre ellos estaba yo, lógicamente, y cuando cambia el presentador y dice que el ganador a la mejor novela en español es Operación El Dorado Canyon. Hay que decir que ese premio que a mí me han dado lo ha tenido escritores tan reconocidos como Pablo Neruda, como Isabel Allende, como Vargas Llosa. No estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando realmente de una novela ya. Y yo, francamente, todavía no me lo creo, porque es mi primera novela. Esa fue mi primera novela y mi primer premio, ¿no? De momento. Pues menos mal que es solo el primer premio, porque, hombre, alguna pregunta me deberías dejar que te haga, porque si no, no hay posibilidad de seguirte de cerca tantas cosas, ¿no? Efectivamente, el premio, por no salir de ese boquete, que bueno fue, lo han tenido los que has dicho concretamente. Yo tenía aquí anotado para hacerte la pregunta de la asociación Allende, de Isabel Allende, de Gabriel García Márquez, de Pablo Neruda o de Mario Vargas Llosa, y que realmente es el primero que hay. Pero nuestras noticias son que efectivamente hoy ha llegado la noticia de que se va a hacer por fin en la traducción al inglés. Sí. Y esa traducción al inglés, la pregunta es, ¿se va a hacer aquí? ¿Se va a hacer en Estados Unidos? ¿Y se va a presentar ya a un primer premio? ¿O no? Tú nos dices. Ya está hecha, y no solamente está hecha, sino que está también previsto presentarla al premio, a este mismo premio, en Estados Unidos, pero ya en la versión inglesa. Y la misma editorial me anuncia que la segunda novela, El Muro, en español todavía, también va a presentarse a este premio, ¿no? Bueno, yo digo que entiendo poco del mundo editorial, deben de estar medio locos porque yo no entiendo que hayan podido hacer esto conmigo,
cuando son mis primeras novelas, y no tenía ninguna experiencia previa, ni había estudiado en ningún sitio, y he visto por ahí cantidad de cursos que hay donde te enseñan cómo estructurar una novela, cómo formar. Yo ha sido todo tan autodidacta. El otro día estaba hablando con unos escritores en Andorra, donde hemos pasado unos días magníficos. Cada escritor, estábamos 4, entre ellos Juan Bolea, que es de aquí de Cádiz, y magnífico escritor, estaba Juan Bolea y estaba Fernando Martínez Lainez, José Luis Caballero y tal, y entonces cada uno decía cómo arrancaba una novela. Si la novela arrancaba con una imagen que veía y de ahí, de esa imagen, la desarrollaba luego y de ahí salía ya una trama. Otro decía que no, que se hacía como una regleta desde el principio hasta el final, desde cómo empezaba y cómo iba a terminar. O sea que él, antes de empezar la novela, ya sabía cómo iba a terminar, incluso sabía lo que iba a pasar por el medio y tal. Cada uno un estilo distinto. Y ya cuando me tocó hablar a mí, que era el cuarto además, digo, pues yo no tengo ninguno de esos estilos, ni me he planteado nada de eso. Yo me pongo a escribir una novela porque es un tema que me gusta, y es un tema central. En la Operación del Dorado Canyon, evidentemente, fue el tema del bombardeo de Libia en el año 86 por las fuerzas americanas de Ronald Reagan, donde a mí me mandaron a localizar a Muammar el-Gaddafi, que ya el hecho de por sí es suficientemente importante como para darle contenido a una novela. Y la segunda novela, El Muro, pues cuando yo termino mis funciones en lo que era el Magreb, la parte del Magreb, entonces el general Manglano, que era el director del CSIC, pues me mandó a Checoslovaquia, porque ya empezaba a ver en Polonia y en Hungría y incluso en Alemania del Este algunos movimientos como Solidarność, que empezaban a cambiar las cosas, empezaba a haber una contestación al régimen comunista. Y no teníamos a nadie allí, el Servicio de Inteligencia Español no tenía a nadie, y no se le ocurrió a nadie mejor que a mí para mandarme, y allí estuve 5 años, desde el 89 hasta el 94. Bueno, y nos cuentas cosas también de esa última etapa que produce este segundo libro del Muro. La pregunta que te haría es, ¿se pueden contar muchas cosas de las que tú has vivido? ¿Cómo tenemos ese equilibrio entre los posibles secretos profesionales y el relato? ¿Hasta dónde llega? O sea, pregunta que tú seguro sabes contestar perfectamente. Sí, además es sencilla, porque verás, nosotros cuando ingresamos al Servicio de Inteligencia nos comprometemos a guardar secretos, de aquellas cuestiones que son objeto de secreto. Naturalmente, documentación clasificada o hechos que son secretos y que deben de permanecer en el secreto, ¿no? Entonces, mis novelas no revelan ningún secreto. Mis novelas son mis vivencias contadas en primera persona, son hechos conocidos, la inmensa mayoría de ellos porque han sido publicados en prensa, porque todo el mundo más o menos sabe lo que pasó en la Checoslovaquia comunista. Y yo digo algunas cosas, claro, no todo es conocido por el gran público, y aporto, naturalmente que aporto cosas nuevas que yo he conocido, pero que ya han pasado 30 años y que en este momento no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Y digo una cosa, y en la segunda novela, yo tenía una colaboradora que era una periodista del periódico Rude Pravo, que Rude Pravo era el órgano del Partido Comunista. Esta famosa Erika, porque luego he escrito columnas en el diario de Cádiz que se llamaban Mis conversaciones con Erika. Bueno, pues esta periodista de Rude Pravo me daba informaciones como que cuando empiezan las revueltas en la plaza de Wenceslao y en la plaza de Lerna en Praga,
Aquello, bueno, ya cuando no se cabía en la plaza de Venceslao, se pasaba a la plaza de Benna, que casi cabía 1 millón de personas. Aquello era realmente ya muy importante. Entonces el gobierno comunista checoslovaco pide otra vez al gobierno ruso que mande los tanques, como los había mandado en el año 68, en lo que se le conoció como la Primavera de Praga. Aquellos tanques rusos entraron en Praga y bueno, pues acabaron con la revolución, aquella revolución de terciopelo. En este caso concreto, yo tuve el privilegio, digamos, de que esta persona, que tenía mucha confianza en mí, por 2 veces me aseguró que Gorbachov le había negado al gobierno checoslovaco el envío de tanques. O sea que yo eso inmediatamente, como es lógico y como era mi misión, lo informé a mis superiores y mis superiores a mi gobierno y, hombre, no sé si sería yo el primero, pero de los primeros gobiernos occidentales que tuvieron la seguridad de que no iba a haber tanques esta vez en Praga como los hubo en el 68, pues fuimos nosotros, gracias a eso, ¿no? Tuve suerte en cuanto a encontrar a personas colaboradoras. Evidentemente había una oposición grande al régimen comunista y no era difícil encontrar personas que tal. Lo que pasa es que también había mucho miedo, ¿no? Y entonces, yo tuve la suerte de contactar también con una serie de escritores hispanistas, entre ellos me acuerdo mucho de Joseph Wolodarski, que eran muy amigos de Miguel Delibes, a quien visitaban con alguna frecuencia, y estas personas que evidentemente también estaban en contra del régimen comunista, pues también me daban muy buena información. Entonces, digo, son hechos que se conocen, que han pasado, y que han pasado años y que se han publicado y tal, pero hay detalles como estos que estoy diciendo ahora que son exclusivamente del libro, ¿no? Ya. Yo creo que hemos venido aquí a hablar del libro. ¿Sí? Aquí hemos venido a hablar de tu libro. Vamos a ver si somos capaces de meterle mano al libro también. Veo que el propio libro, en la portada posterior, da algunas pistas que te voy a preguntar de alguna de ellas, porque creo que lo presenta muy bien esto. Dice que, primero, que vuelve a salir a la vida, por lo menos a la vida escrita, Julián Roy. Julián J. Roy, R. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí verás, dentro del servicio de inteligencia, lo primero que hacíamos era cambiarnos el nombre. Yo tomé una especie de regla mnemotécnica, era una chorrada, en realidad, de que todos mis nombres empezaran por J y todos mis apellidos por R, ¿no? Y me podía llamar Julián Roch, o me podía llamar Juan Rodríguez, o José Reyes, o siempre usaba esos nombres. Lo que pasa es que en la novela lo explico para que el lector no se líe, porque imagínate que yo en cada capítulo pongo el nombre que usé en ese capítulo, pues sería la locura, ¿no? Entonces opté por decidir, bueno, pues el nombre a utilizar es Julián Roch, y va a ser Julián Roch, aunque no fuera Julián Roch en ese momento, pero yo sí que quise simplificarlo de cara al lector poniendo eso, ¿no? Esto de los cambios de los nombres, pues no sé si me lo vas a preguntar o me adelanto yo, pues, contando lo de qué me pasó en Marruecos. Claro. ¿Me lo vas a preguntar o te lo pregunto? Sí, yo? te lo pregunto. ¿Sí? Realmente estás en Marruecos, estás haciendo pues los últimos servicios de la época anterior. Y te encuentras con que tienes que ir de allí haciendo buen paso por detrás en coche, porque te da la sensación de que hay una serie de señores que están detrás de ti y algunos compañeros que van con la pistola ya encima. Pues sí. ¿Qué pasó ahí?
ahí pasó lo siguiente, cuando yo regreso de Trípoli, que la salida de Trípoli la cuento en el primer libro, que fue un tanto accidentada, porque en el aeropuerto había personas que me conocían y que no convenía que me vieran, pero cuando salgo de Trípoli llego a Frankfurt, que es donde me marché. De Frankfurt llego a Madrid y el día que llego a Madrid me dicen mis jefes que me tengo que ir a Marruecos con urgencia, porque en aquella época, estamos hablando de los años 80, los años 80 no había teléfonos móviles, no había casi de nada. La documentación que se recogía en mano, se iba a los sitios a recoger esa documentación clasificada en mano, se hacían los pagos en efectivo en la moneda del lugar. Y bueno, me dijeron que tenía que ir a Marruecos al día siguiente con urgencia y fui. Puse mis pegas porque creía que era una barbaridad, que tenía que ir con la misma documentación que había estado en Libia, que era muy clara de que había estado donde había estado. Y efectivamente al llegar a la frontera en Tetuán, el gendarme que estaba y que vio la documentación, pues inmediatamente se dio cuenta de que algo raro había. Llamó al teniente de la gendarmería y me tuvieron allí un buen tiempo, con un interrogatorio de a qué había ido a Libia, que quién era yo, que a qué iba a Marruecos, que a quién conocía, dónde me iba a hospedar, cuántos días iba a estar, todas esas preguntas repetidas una y otra vez, ¿no? con bastante diferencia de preguntas para procurar contradecirte, ¿no? O que te contradigas, ¿no? Y total, que la entrada iba con un compañero de mi misma promoción de Infantería de Marina que estaba accidentalmente conmigo allí, que era su primer viaje, que yo le dije, mira, vente porque va a ser un viaje muy tranquilo, porque vamos a ir un día, trabajamos allí y al día siguiente nos volvemos y todo tranquilo y tal. Bueno, cuando él pasó la frontera no tuvo ningún problema, pero cuando yo estuve allí casi una hora, el hombre estaba ya desesperado cuando llegó y dice, ¿pero qué pasa? Y tal. Digo, no, esto son cosas de rutina, no tiene importancia, yo quitándole hierro al tema. Bueno, el caso es que la policía marroquí nos paró varias veces, pero fuimos a Casablanca, donde teníamos que ir a hacer el trabajo que teníamos que hacer. Ahí se establece una contravigilancia que la hacía él, y yo hacía el trabajo que era el intercambio de documentación y de dinero con las personas con las que tenía que hablar y tal. Y terminamos en Casablanca y nos volvimos a Rabat. Y al llegar a Rabat recibimos un aviso de un compañero que además estaba reconocido por el servicio marroquí, con lo cual era una barbaridad que se pusiera en contacto con nosotros porque era delatarnos, en el que nos avisaba que nos quitáramos de en medio. Yo le dije, bueno, no hay problema, mañana por la mañana salimos, tenemos ya previsto salir por Tetuán, por donde habíamos entrado. Y dice, mañana por la mañana no, ya, ahora mismo. Y el coche que teníamos, cogimos el coche que teníamos alquilado y nos fuimos. Yo quería salir con un ferry de Tánger a cruzar el estrecho. Al llegar al aeropuerto, a la altura del aeropuerto de Tánger, que está antes de llegar a la base naval, vamos al puerto, y pues me metí en el aeropuerto con la suerte de que había un avión para Barcelona que salía a la media hora, y cogimos el avión para Barcelona corriendo y nos quitamos de en medio. Y ese es el inicio de la segunda. Esa es la salida del primer libro y entrar en el segundo libro. Bueno, pues entonces hablemos del libro, del segundo. Sí. Hay algunos capítulos que involucran a instituciones que no te esperan, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia. De pronto aparece la Iglesia teniendo una cierta presencia en alguna de las actividades y de las actuaciones que estaban haciendo en aquel momento en Checoslovaquia, exactamente, ¿no? Pues sería bueno saber algo de eso, ¿o no? Bueno, hay que tener en cuenta que he hablado del sindicato
católico Solidarnos, con Lech Walesa a la cabeza, que eran católicos, y la Iglesia Católica checoslovaca había sufrido muchísimo, así como a Václav Havel, dramaturgo que luego fue presidente de la República, lo metían en la cárcel cada 2 por 3, al cardenal Tomasek también lo metían en la cárcel, a cualquier sacerdote que se diera lo más mínimo de crítica al régimen comunista, pues se pasaba también una temporada a la sombra. Ellos no tenían ningún escrúpulo en nada de eso, pero era una iglesia muy activa. Y a mí me pasó, y no sé si podríamos verlo en una foto que hay en el libro, que llegó la reina Sofía de visita a Praga y me dice el embajador José Luis Vicente Ballester, me dice, mallorquín, me dice, me ha dicho su majestad que quiere conocer al padre Josep Mali. Y yo, que era el jefe de inteligencia aquello, no tenía ni idea de quién era el padre Josep Mali. Y le digo, embajador, no tengo ni idea de quién es el padre Josep Mali. Sí, es un sacerdote católico que la reina tiene mucho interés en conocer. Bueno, pues me puse a investigar, naturalmente, y conocí y localicé a este sacerdote católico, y tenemos una foto que está en el libro, donde tenemos una cena en la embajada, y donde está la reina Sofía y el sacerdote Josep Mali a su izquierda, sentado, porque este sacerdote, por lo visto, era el que movía los hilos, el que estaba cuando salía Václav Havel o Alexander Dubček a la plaza de Venceslao a hablar. Esto me lo han contado, os lo puedo asegurar. El que empujaba a Václav Havel para que saliera al balcón era el padre Mali, el José Mali. Yo he comido con Alexander Dubček, con Dubček también, pero con Václav Havel. Václav Havel era un hombre muy tímido, es de los que no te miran a la cara, de que está comiendo, mirando platos, y le preguntas una cosa y levanta la cabeza y contestaba y volvía otra vez y tal, no sé qué. Fíjate, un hombre pues del nivel de la categoría, pero fue tímido. Y esa timidez, unido a lo que me cuentan de que el padre Josep Mali le empujaba y lo empujaba al balcón de la Venceslao, pues es muy creíble, muy creíble. Y algún otro capítulo habla de algún problema de la célula que había posiblemente en la base de Rota, algún trabajillo también que te diera importancia. Sí, eso lo que pasa es que eso lo he metido en este libro, pero sucedió antes. Lo que pasa es que me pareció muy interesante, y por darle también a ver, en mis libros hay lo que le llaman el flashback, que le hace interesante porque en un capítulo te deja en un punto y tienes que volver más adelante a buscar. Bueno, entonces el tema este de la célula de la Stasi me pareció muy interesante y lo incluí ahí. A mí ya me informan de que ha habido una muerte de una persona que era un alemán descendiente de españoles emigrados a la Alemania del Este después de la Guerra Civil, y este hombre, casado con una alemana y con un niño pequeño de unos 5 años, se habían establecido en Cádiz, bueno, en Rota, concretamente vivían en una placita que hay en Rota, que es muy bonita, que domina toda la bahía, y él estaba trabajando como agente en una agencia de viajes, y hacían excursiones con alemanes a la Costa del Sol y tal. Y los dos eran ingenieros, los dos habían estudiado ingeniería mecánica en Dresde. Y ella había entrado en la empresa Nacional Bazán. Entonces, a mí la noticia que me dan, cuando me dan la noticia, él ha muerto ya.
Entonces a mí me encargan investigar primero si ella, bueno, primero lo que estaban haciendo y segundo si ella estaba involucrada también en aquello, ¿no? Entonces yo cuento en la novela, en varios, me parece que son varios capítulos, mi aproximación a ella, cómo lo hago, mis primeras conversaciones en las que niega absolutamente todo y cuando llega un momento en que se derrumba. Y se derrumba porque hay una tercera persona que era un yugoslavo, que era el enlace que tenían ellos, que fue el que les buscó la casa, el que les buscó el trabajo. Y a ese yugoslavo también lo mataron, también lo envenenaron. Y ese murió en una pensión que había en la calle ancha de Cádiz, que se llamaba el Mesón del Duque. Entonces allí apareció envenenado, apareció muerto, se le hizo autopsia y envenenado. Entonces ella vio que la tercera iba a ser ella, evidentemente, ¿no? Y aquello pues la hizo confesar pues lo que estaban haciendo y tal, y entonces los compañeros de contraespionaje de la casa vinieron y ya llevaron ellos las investigaciones y a ella pues se le dio ya la protección, a ella y al hijo y todo eso tal. Entonces ese capítulo de la célula de la Stasi no se corresponde en el tiempo con la novela del Muro, fue anterior, debió ser el año 80, año 81. El Muro es en el 89, que ya Alemania del Este, ya tienen la caída de Alemania del Este, ya la Stasi ya no es lo que era la Stasi en la otra época. Entonces esto está ahí puesto, es un capítulo absolutamente real en todo lo que cuento, pero que está fuera del tiempo, ¿no? O sea, lo he sacado del contexto del tiempo. Bueno, veo que hay cierto protagonismo de la zona gaditana, porque en la novela se cuentan más cosas de lo que está pasando o de lo que estaba pasando en Cádiz o en su alrededor. Por cierto, lo de los tanques rusos que hablan tú antes no tiene nada que ver con la tanqueta, ¿no? No tiene que ver con la tanqueta. Entonces nos tranquiliza. Sí que hablas de unos cargamentos de armas para ETA, sí, que te toca de nuevo pues la zona y descubrir por dónde vamos y qué solución tiene. Sí. Eso sí que pasó estando en Praga. A mí me llega una información realmente muy pobre, porque lo que me llega es un teléfono que tiene un prefijo de Málaga. Y a través del prefijo de Málaga y de ese teléfono empezamos a investigar y llegamos a la conclusión de que iba a llegar un cargamento en un contenedor que salía. Bueno, hay que explicar un poquito mejor el contexto. En Pardubice es una ciudad de Bohemia, preciosa por cierto, donde está la fábrica de explosivos Semtex. El explosivo Semtex es un explosivo de unas características muy especiales, no tiene olor, es muy difícil de detectable. Lo han utilizado prácticamente todas las bandas terroristas del mundo, desde la Baader-Meinhof, siguiendo por el IRA, ETA, tal. Bueno, pues entonces a mí me llega que va a haber un cargamento de explosivos Semtex y armas cortas checas, CZ, preciosas, estupendas, magníficas, que iba a llegar a través de un camión. El contenedor iba a llegar a un puerto de Italia y del puerto de Italia iba a venir a Málaga, ¿no? Entonces esto, bueno, pues uno tiene sus amigos en el mundo del AMPA también, porque hay que tener amigos en todas partes. Y yo conocía a Moser Alcázar, que debe estar pasándolo bastante mal en una cárcel en Estados Unidos, lleva ya unos cuantos años allí. Le llamaban el príncipe de Marbella. Tenía una mansión en Marbella extraordinaria, rodeado de guardaespaldas, un servicio
magnífico, tal, el príncipe de Marbella, era el sobrenombre. Y Mosher Alcázar conocía todo el mundo del tráfico de armas. Lo que pasa es que él se dedicaba al tráfico de armas a gran escala, digamos, entre estados. Y esto de la ETA era como una minucia, no era una cosa de poco tal. Entonces yo me entrevisté con él y él me dio una serie de informaciones y gracias a las informaciones que me dio, pues conseguimos interceptar el cargamento de armas y explosivos que venían para la ETA desde Checoslovaquia. Y eso también está puesto también ahí en el Pero Cádiz ahí no interviene para nada. Bueno, Cádiz hay un desarrollo ahí en Cádiz, hay que leérselo. Hay que leérselo. Bueno, hace bien. El porqué del muro, el propio título y la relación, y cómo termina eso, cómo lo ves, porque tienes que hacer una información antes de que el muro se cae. O sea, tú haces un trabajo de búsqueda y de futuro, porque no es lo que está pasando entonces, sino alguien te pregunta qué va a pasar con el muro. Bueno, alguien, el director del servicio. Pues ahí va. Claro. Ahí va. El director del servicio me decía, no quiero que me cuentes lo que ha pasado, sino lo que va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente de eso se trataba, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquella época en Praga concretamente había muchísimos servicios de inteligencia occidentales, había muchísimos periodistas occidentales, y yo conocí a grandes periodistas españoles, a lo mejor algunos así de más edad como yo, se acuerda de Paco Yagaray, que era un corresponsal de televisión española en Moscú, que, bueno, pues nos hicimos, aunque teníamos bastantes diferencias ideológicas, pero nos hicimos muy amigos, y luego pues alguno que está todavía por ahí, como Alfonso Rojo, o como Germán Terch, toda esta gente que está en aquel momento estaban allí, ¿no? Y entonces había mucha comunicación y mucha colaboración incluso entre periodistas y agentes de inteligencia, ¿no? Y yo hace poco falleció, recibí una carta de su familia, porque vivía en Viena, Ricardo Starriol, que escribió durante muchos años en La Vanguardia. Bien, quiero decir, el tema del periodismo, el otro día en Andorra había periodistas, escritores, y decían que más o menos que hacemos lo mismo. Digo, no hacemos lo mismo. Para nada hacemos lo mismo, ni los métodos son los mismos, ni vosotros servís al mismo patrón. Cada uno tiene, no tenemos nada. Pero sí que es verdad que el objetivo es la obtención de la información. Y para la obtención de la información, pues cada uno se vale de los medios que tiene, ¿no? Y yo he tenido colaboración con muy buenos periodistas. El prólogo de mi segundo libro, El Muro, lo ha escrito Manuel Morales Doval, que es un periodista al que conozco hace muchísimos años, que hemos colaborado mucho, y otros muchos periodistas. Y entonces, en aquel momento, allí, lo que se cocía era eso, el ambiente de la información, de ver quién se enteraba antes de qué y qué iba a pasar, y que todo eso que me pregunta Moncho de qué es lo que va a pasar. Pues todo lo que va a pasar te lo puedo decir como me lo dijo a mí la periodista esta checa, Erika, decir, oye, va a pasar que no van a venir los tanques, ¿no? Era importantísimo saber que no iban a ir los tanques, ¿no? Pues información de ese tipo, ¿no? Ya. Bueno, y si hablamos entonces del muro, ¿tú recuerdas el beso tan curioso que hay ahí en el muro entre dos presidentes de estados distintos? Bueno, esto no viene a cuento, pero vamos, yo es que tuve una formación que estaba en el hotel donde estábamos, estaba al lado del muro, pero entonces estaba el muro todavía, con una escalera que había que subir para ver lo que estaba pasando del otro lado, ¿no?
Y al cabo del tiempo volví a ir al mismo sitio, pero ya el muro no estaba entero, sino que había solo una parte que han dejado ahí. Sí, para ¿Y turistas. qué me dice? ¿Qué dice? Es para los turistas, para que se hagan las fotos de los turistas. Y las fotos que hay ahí, los dibujos que hay y tal, concretamente en este sentido, ¿no? No hace referencia, sí hace referencia entonces al muro que queda. Bueno, te pregunto un poco, ya porque veo que avanzamos mucho en el tiempo, aquello que tú creas que es más interesante para esta información que nos estás dando, tan completa, de algunos de los capítulos, ¿no? Por ejemplo, hay una referencia que ya has hecho del adiós al Magreb, que viene muy extenso en el capítulo segundo. Claudio Pletel, del que ya has hablado, hay dos capítulos que hablan de él, que es el 7 y el 8, aparte del de la iglesia, las ofertas tal de los tanques, etcétera, el capítulo 6. Y me llamaba la atención también en el capítulo 10 la relación entre los etarras en Checoslovaquia. A ver, ellos no compraban directamente. Ellos se sirven de intermediarios, del tipo de Mosel Alcázar o del tipo de menor nivel, ¿no? Pero una fábrica de explosivos como es la de Sentex, que es una fábrica oficial en un estado, no se dedica a vender explosivos a los etarras ni a los terroristas, ¿no? Pero está el mercado negro que mueve, yo diría que mueve más que el blanco. Ahí hay gente que vive de eso y vive muy bien y existe el mercado negro en todo lo que toques, desde la droga, por supuesto, las armas, tráfico de personas, en todas esas partes, pues ahí existe ese mercado negro. Y en el tema concreto de las armas, pues efectivamente era así, hay quien oficialmente compra eso, pero luego lo revende a otros precios, a otros intermediarios y lo facilita a los grupos terroristas, ¿no? Bueno, te hago una última pregunta. Sí. Porque tenemos que ver también alguna. Sí, además él va a proyectar, ¿no? Vas a Va a proyectar. proyectar, tú lo vas explicando un poco. Sale de pronto en la lectura un tema sobre la bodega de Jerez. Sí. ¿Qué pasa ahí? La bodega de Jerez. Y también vuelve a ver relación con Gorka Arana. Sí. Y con Milán. Y no te pregunto más. O sea, estos quién, tres, con? Milán. Bueno, Milán es el yugoslavo, el que muere en la calle Ancha. El que envenenan y muere en la calle Ancha. Yugoslavo, que mueves a la calle Ancha, que se llama Milán, pues bueno, que sepamos que tenemos sí, se murió en la pensión que era Mesón del Duque, se llamaba. A ver, ¿Pero muere solo o es que le dan algo? No, le dan. Entonces, es lo que quiero que me digas. Le dan. No, y al otro también le dieron a los dos. Mejor no lleva atención. Veneno. El tema de la bodega de Jerez es un tema gracioso. A ver, cuando yo estoy investigando la muerte de Claudio Pletel, y ya digo que yo intento un acercamiento a ella, sin decir quién soy, evidentemente, ni lo que pretendo, sino simplemente un acercamiento. Bueno, pues se da una circunstancia, es que ella está trabajando en la empresa nacional Bazán en nuevas construcciones. Y ellos tienen una excursión a una bodega de Jerez. Y yo me meto en el autobús de la bodega de Jerez, que era la bodega de Jerez, con una máquina de fotos así grande, Voigtlander, que tenía yo. Algún amigo mío, un compañero por aquí se acordará.
de las máquinas Voigtlander que comprábamos en el Juan Sebastián el Canon. Teníamos todos con la máquina Voigtlander. Bueno, pues yo con la máquina Voigtlander y tal, y entonces pues me acerco a ella, le hago una foto con el niño, mira para acá, guapo, mira, no sé qué, pum, la foto al niño, la foto a ella, venga, vamos a ponerle un grupito aquí, nos ponemos un grupito aquí, un grupito, todo, saco una serie de fotos. Y entonces le digo a ella, bueno, estas fotos, ¿dónde te las puedo dejar? Te las dejo en la bazar, en algún sitio y tal, no sé qué. Y digo, porque tú dónde vives, yo sabía eso, dónde vivía. Dice, no, yo vivo en Rota, tal. Digo, hombre, casualmente es que yo estoy en un hotel en Rota ahora, estoy en un hotel en Rota ahora y me viene de paso llevarte la foto a tu casa, tal. Ah, pues tal día, tal hora, a las 7 de la tarde, porque yo tengo que recoger el niño del colegio, tal. A las 7 de la tarde estoy en casa y tal. Entonces, pues yo fui el primer día con las fotos del niño, con las fotos de ella, con no sé qué, pum, y claro, y empezamos a charlar, y el marido, ¿y qué le pasó a tu marido? Pues nada, un infarto, tal. Sí, pero qué raro, y qué joven, ¿no? Tal, sí, tal. ¿Y qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Se dedicaba a esto, a lo otro, tal. Pobrecito, ¿no? Te habrás quedado desolada, ¿no? Tú además aquí alemana, sin familia, aquí no sé cuánto, sí. No, pero el trabajo que tengo, tal, muy bueno, no sé qué, tal. Pues qué pena me da más grande. Lo que te pueda ayudar, ya sabes, a tu disposición, lo que tú quieras, lo que necesites, para tu hijo, para ti, para no sé qué, no sé qué. Bueno, aquello se repitió varias veces aquella reunión y en una de las reuniones ya ella confesó que lo que había pasado, de verdad, ¿no? Quién era el marido, quién era ella, y en realidad, y no, ya no digo más, porque si cuento más, pero entonces ella ya se derrumba completamente y ya cuando muere ya el otro, es cuando ella de verdad ve que van a por ellos y que van a acabar con ella, ¿no? Bueno, pues... Eso era de la... Me han preguntado de la bodega de Jerez. La bodega. La bodega de Jerez. Ya, bueno. Bueno, proyectamos entonces las imágenes, ¿vale? Sí. Venga. Vale, Sí, ahora. Te hago una última La última pregunta. ¿Y la familia cómo está? ¿La mía? Sí. Muy bien, gracias. Yo veo que está tu mujer ahí también, pero digo yo, ¿cómo se lleva esto en una familia tan numerosa y que tiene... Bueno. Pues supongo que mal. Supongo no. Mal. Bueno, pero mal. Mal, porque ignorar que yo saliera por ahí de viaje, que no supiera dónde iba a ir, ni lo que iba a hacer, ni todo eso, pues lógicamente... Porque tú no le puedes decir a tu familia dónde vas. Nada, en absoluto, ¿no? Los niños eran pequeños todavía, pero Carmen, lógicamente, pues yo sospechaba. Ahora me dice de vez en cuando que cuando había follón en algún sitio, ella pensaba, pues a este no mandaba allí, donde hay follón no mandaba allí. Pero lógicamente, claro, para ella muy duro porque el no saber, yo cogía hacia mi maleta y me iba sin decir nada, ni dónde iba, ni qué iba a hacer, ni nada. Y claro, eso pues muy duro. Bueno, ya pasó. Ahora la vemos muy bien, o sea que magnífico. Ya pasó. Tenemos entonces alguna fotografía que tú vas comentando entonces, ¿no? Valeria sabe cómo se hace. Sí, no te preocupes. No te preocupes. ¿Las pongo yo desde aquí o cómo? Sí. ¿Qué hago? ¿Las paso yo desde aquí? Sí, tú las pasas desde aquí. Ahí donde está. No, pero lo puedes pasar con la flechita.
habría que apagar un poco la luz, ¿o qué? Sí. Cuando tú respiras ahí, ya termina. Están pasando solas, ¿no? Sí. Ah. No podemos parar entonces, ¿no? Con lo del principio otra vez. Desde el principio. Ahí. Aquí. Con el circulito. Con la flechita y el círculo. Ahí. Ahí está. Sí. Es que voy a contar un poco así rápidamente. Hace poco me pidieron una selección de fotos para hacer un reportaje muy amplio sobre mi vida, no solamente dentro del servicio de inteligencia. Y hoy, un poco así precipitadamente, pues le pasaba a Valeria unas cuantas fotos que vamos a intentar explicar. Esta es en la embajada en Praga, con la visita que estaba comentando antes de la reina Sofía, cuando llegó y preguntó por el padre sacerdote católico Joseph Mali. Y bueno, pues ese era me parece que el momento de la llegada, y no hubo más, ¿no? Nada más que el saludo. Aquí me han hecho, creo recordar, así aproximadamente debo de llevar casi 80 entrevistas entre radio, televisión y tal. Y he seleccionado este artículo, o este titular, porque realmente, a ver, procuro ser respetuoso con todo el mundo y procuro decir la verdad. A veces no son muy fáciles de llevar las dos cosas, pero sí que es cierto que procuro ser muy respetuoso con todos y que lo que cuento se corresponde con la verdad, ¿no? Bueno, este es el muro. Sí. Sí. Esta es alguna de las conferencias que... vaya por Dios. Qué torpeza la mía. Bueno, la operación Dorado Canyon, eso no tiene nada que ver con la... Aquí es mi primera novela, no, y eso tampoco tiene nada que ver, estamos un poco sacando... Tienes que pararlo. Ahí. Esta es la portada del primer libro que escribí, que era un libro sobre artículos de prensa, y este era un perro checo precioso que nos trajimos desde allí, que ya murió con el tiempo, y que lo queríamos mucho. A ver si... Esto es Casablanca. Esto es Casablanca. A ver. Voy a tener que hacer un curso de esto, ¿no? No, ahí. Sí. En el mismo sitio. Sí. Ahora, Esto es lo mismo también. Estas son fotos hechas en algunos de los viajes por Marruecos, Rabat, Casablanca. Esta es una foto interesante. Esta foto no está escrito todavía, pero se escribirá en la tercera novela. Estos son del Frente Polisario. Hubo un incidente con el Frente Polisario en España, porque en la guerra del Sáhara, entre el Polisario y Marruecos, ametrallaron una patrullera española que se llamaba Tagomago y mataron a un cabo y hirieron a otro. Y además habían hecho prisioneros a unos pescadores españoles. Entonces el gobierno español decidió expulsarlos del país. Los expulsaron, pero como ya he dicho antes, hay que tener amigos en todas partes y había que tener algún tipo de relación con ellos. Y entonces me encargaron a mí que restableciera esa relación. Y bueno, pues el caso es que tuve que ir a buscarlo nada menos que a Viena. De Viena luego nos reunimos en Ginebra y luego ya conseguimos traer aquí a un pequeño grupo que nos servía de enlace
por si había algún incidente, tener siempre a alguien con quien hablar. Eso es lógico, pasa en todas las situaciones, hay que tener siempre un interlocutor para cualquier problema, si no, no hay forma de resolverlo. Pasaba cuando secuestraban a miembros de ONG españolas que viajaban por el Sahel y había que tener enlace con los terroristas para poder liberar, pagar los 3 millones de euros que costaba liberar a cada persona, pero había que tener esa posibilidad, ¿no?, de hacerlo. Esta cena esta es la cena famosa con Su Majestad la Reina Sofía sentada en el centro de la mesa a la derecha. A su derecha está el embajador José Luis Vicenta Ballester, con el que he estado hace poco en Madrid, y la persona que está a la izquierda, vestido de negro con camisa blanca, es el sacerdote Joseph Mali, al que la reina tenía mucho interés en conocer. Luego hay también una prima de Su Majestad la Reina que está sentada de frente. Aquí por la espalda se ve a Carmen, que está así, esta rubia que se ve ahí, esa es Carmen. Esa era Carmen entonces, quiero decir, en aquella época. Y yo estoy al fondo de la mesa, sentado en aquella cabecera, y los demás pues hay algunos diplomáticos españoles, hay una prima de la Reina Sofía que la acompañó en el viaje, pero lo importante de esa, bueno, voy a contar otra cosa también curiosa. Lo importante de esa cena era el conocimiento de la Reina Sofía con el sacerdote Joseph Mali. El camarero que está detrás, se llamaba Milan también. Cuando nosotros llegamos a Praga, pues había una vida social muy intensa, había que dar cenas en casa, se acudía a cenas fuera, se organizaban mucho tipo de... Entonces había un equipo de camareros, este era el jefe, un equipo de camareros que ponían absolutamente todo. Ponían la vajilla, ponían la cubertería, ponían los manteles, lo que hiciera falta, todo lo disponían ellos. Ellos estaban, los aquí, iban perfectamente uniformados, atentísimos, decían que no hablaban español, pero hablaban español y se enteraban absolutamente de todo lo que se hablaba. Los camareros y los choferes de la embajada te decían que no hablaban español ninguno. Hablabas de lo que fuera, te contestaban en inglés y, por favor, señor Rocha, repítame, o señor, como yo me llamara, repítame, no me he enterado de igual. Bueno, pues se enteraban absolutamente de todo. Y en casa teníamos a dos señoras trabajando, una era una cocinera y otra era el cuerpo de casa, y la del cuerpo de casa, un día, estaba yo solo en Praga, estaba Carmen en España, y estaba ella sirviéndome la cena, y le digo, ahora vamos a cerrar la puerta, y le digo, Dacha, ¿usted a quién tiene que informar? Y se puso colorado con un tomate. No, yo no tengo. Digo, a ver, mire usted, sí, yo lo sé, si no me pasa nada, pero dígamelo porque esto es una casa normal y tal, pero entonces sí, no, yo tengo que informar todos los sábados, tengo que ir a una comisaría de policía donde tengo que informar de los viajes que hace la señora, los viajes que hace usted, las visitas que recibe y tal. Está absolutamente controlado. Otras fotos sacamos por allí. Este era y es José Luis Vicenta Ballester, el embajador, el primer embajador que tuve en Praga, con el que me llevé estupendamente, muy bien, colaboramos muchísimo, nos ayudamos mucho y entendió perfectamente cuál era mi trabajo y yo le ayudé también muchísimo porque cuando se establecen las relaciones más normales entre países,
pues resulta que no tenía más que un diplomático que era el cónsul, y me pidió que yo me hiciera cargo y me hice cargo de 3 consejerías. Yo llevaba cultura, educación y prensa, llevaba 3. Monté 4 institutos de enseñanza media, que todavía están allí. Llevaba exposiciones de Cristal de la Granja, hacíamos conciertos de guitarra española, o sea que hicimos un trabajo. Yo hacía el trabajo de la embajada y él me ayudaba también mucho a mí en las cosas que yo necesitaba. Este fue el segundo embajador, que ya falleció, Roberto Bermúdez, y ella, su mujer, Chipi de la Iglesia, que estuvimos también con ella hace poco en Madrid. Chipi de la Iglesia, hija de Álvaro de la Iglesia, el que fue director de la Codorniz. Y esto fue la fiesta que nos dieron de despedida cuando nos vinimos de allí. Esta es una foto importante. A ver, bueno, sí, a ver, espérate. Anda, esto no tiene que ver. Es al revés. Soy muy torpe, Ya te veo, ya. Los años pasan. Ha empezado Y sí, ya estoy aquí intentando darle. A ver si sabe esto. No, sigue, es que... ¿Sabes por dónde iba? Sí, Estaba al final. Estábamos ya casi al final, ¿no? Estaba al final, sigue. Sí, eso. Vale. Pero sigue sin ahora no le des ahora. Dale. Y déjalo. Y llega al final. Esto es mi amigo Ángel Expósito con mi primer libro. No le doy. No le das porque si no se va. Dale. Pero solo una pulsación y quítate el dedo. Déjalo que vaya solo. Ya la has dejado. Está... Pero alguien dirá por ahí, ¿pero este señor está en el servicio de inteligencia o se va? Cuando vaya para adelante. Esto no tiene que ver. Pero no debe. Déjalo que Esta es llegue la a primera novela. Déjalo que llegue. Eso tampoco tiene nada que ver. Bueno, pues pasará eso. Esto es una presentación hace poco en Villanueva, Club de Golf, que hicimos. La portada de mi primera novela, Casablanca o Rabat, también sitio de estos por ahí por Marruecos, de los del Polisario que ya he contado, la cena de la casa de la embajada, el embajador Dicenta, y la despedida de Praga con la Molina de Oro. Entonces, una de las cosas que yo hacía era, yo llevaba educación, prensa y cultura, y además era el delegado del Instituto Cervantes en Praga. Y entonces la primera convocatoria de español como lengua extranjera, batimos el récord mundial de Fuerte de Sao Paulo, Brasil. Esto era, el sitio más grande que encontramos era la sede del Partido Comunista, tenía una sala enorme de grande, y ahí estábamos con la bandera española y la bandera checoslovaca, y todos estos se están examinando de español para sacar el diploma de español como lengua extranjera. Y bueno, esto es lo mismo más o menos. Ahí estoy yo en una esquina, aquí está el embajador y aquí está una chica de la casa también que trabajaba conmigo allí de secretaria en Praga. Este soy yo, pero esto cuando ya fui a la fábrica de azulejos de Castellón, recuerdo. Y esto estamos ya hemos terminado. Qué sufrimiento, ¿eh? Nada. Qué sufrimiento. Perdonad la torpeza, pero de verdad que no tenía yo esto controlado. Bueno, vamos regular de tiempo, pero bueno, alguna pregunta de los que estamos aquí, ¿alguien tiene algún tipo de curiosidad? Sí, a mí siempre me ha llamado la atención, lo he seguido de lo que he podido y siempre me ha producido admiración, asombro. ¿No has tenido miedo por tu vida en varias ocasiones a lo largo de tu vida? Porque daban la sensación de que no.
Pero yo estoy convencido que en algún momento tuviste que tener miedo. Pues no. Es una respuesta muy sencilla porque el miedo, y no es una frase hecha, el miedo paraliza. Si tú estás en una situación de estrés y tienes miedo, el que está enfrente se da cuenta inmediatamente de que hay algo raro y te traicionas a ti mismo. Entonces tienes que aprender a dominar eso. Tienes que aprender a comportarte con toda la naturalidad. A mí una de las cosas que he contado, me tuvieron 1 hora en Tetuán, en una gendarmería. Además, el teniente de la gendarmería me pregunta, ¿usted habla francés? Digo, un poco sí. ¿Y no le importaría que habláramos en francés? Porque yo el español no lo domino y tal. Digo, hablamos en francés. Y me tuvo 1 hora hablando en francés, preguntándome para arriba y para abajo, una cosa y otra, y que iba y de dónde venía, y qué tal y cual y cual. Y evidentemente tienes que mantener pues los nervios muy templados porque te puedes delatar inmediatamente, ¿no? Te cogen a la primera de cambio, ¿no? O sea que miedo personal no, que no hay conciencia, que es distinto, ¿no? O sea, yo sabía los peligros que pasaba, sabía lo que me podía pasar, pero en el momento en que yo estaba viviendo esas situaciones no podía pensar en otra cosa sino en salir de aquello. Muy bien. ¿Diego? Sí, Jaime, gracias por la escritura del libro. Yo me la he leído en poquísimos días porque se lee sola. Al hilo de lo que ha dicho Moncho, quería hacerte una pregunta un poco relacionada también con el tema de la familia, pero en general, ¿no? Cuando tiene uno doble identidad, tiene doble realidad, tiene doble ética, tiene doble de todo. ¿Cómo se conjuga, cómo se lleva eso en la vida, o sea, la vida personal? Una cosa es la ética de los procedimientos y otra es la ética de los fines. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva a nivel personal, ¿no? O sea, efectivamente la ética de los procedimientos hay que mentir, ocultar, comprar, etcétera. Mira, yo la semana pasada en Andorra, ¿no? Hablando con cantidad de periodistas y de tal, y yo decía que un servicio de inteligencia no es una ONG, que un servicio de inteligencia utiliza métodos moralmente reprobables, pero yo soy católico practicante. Yo tenía un sacerdote que ya murió hace mucho tiempo, que algunos conocerían, el padre Vallejo, con el que hablaba con mucha frecuencia, y él me decía que si yo me habían elegido para hacer este tipo de trabajo porque yo reúno una serie de condiciones que no son normales, o sea, que no son corrientes, que no es tal, que tenía que hacerlo. Dice, es como en una guerra hay 2 bandos y unos disparan y los otros disparan, unos matan y otros matan, y esto es una guerra, no es incruenta, porque hay víctimas, como ya hemos visto, ¿no? Pero te mentalizas de que estás en una situación de guerra, que estás defendiendo a tu país y defendiendo a tus compatriotas, ¿no? Y que haces cosas reprobables moralmente. Yo he sentido, y lo habréis leído en alguna novela, yo he mandado a alguna persona a algún sitio donde le podía costar la vida. Y lo he hecho, y lo he tenido que hacer. Que tengo una moral muy laxa o muy tal, no era el planteamiento que yo me hacía, pero yo me hacía el planteamiento de que yo tenía que hacer aquello. Una última pregunta. En el libro anterior, El Dorado Canyon, tenías un porcentaje muy grande de realidad, de experiencia personal y algo de ficción. ¿En este el muro se mantiene más o menos la proporción? No, aumenta la proporción de la realidad. Es más real. El muro es más real. El muro, los hechos son todos reales. Lo que cambia en el muro son alguna situación, alguna circunstancia, algún nombre, alguna cosa esa, pero es más real el muro que la primera. Bueno, Carolina, y cerramos. Simplemente,
Me queda una incógnita, porque cuando a ti te mandan de un sitio a otro, cuando llegas allí se supone que tú tienes que tener un trabajo oficial o algo, porque ¿qué vas allí de turista 5 años? No, a ver, yo fui por ejemplo, a la embajada fui como diplomático y llevábamos toda la familia pasaporte diplomático, aunque no estábamos reconocidos por el servicio checoslovaco. Hay muchos compañeros que van a una embajada, por ejemplo a Francia, y desde que llegan con su pasaporte diplomático a la embajada y se presentan al servicio francés y hay un intercambio con el servicio francés, se establece una relación oficial entre servicios. En el caso mío no, porque cuando yo llego a Checoslovaquia, Checoslovaquia era un país comunista y no había relaciones. Luego yo iba como un diplomático más que va allí a hacer mi trabajo de diplomático y tal. Pero ese es el caso. Pero, por ejemplo, la última vez que fui a Libia, fui como ingeniero de una empresa española que tenía allí intereses, ¿no? Entonces fui acompañado por un ingeniero de verdad de la empresa que venía conmigo algunas veces, ¿no? Entonces hicimos el viaje juntos, el de ida. El de vuelta no, porque él se tuvo que quedar allí. El de vuelta mío fue ya más complicado y tal, pero siempre bajo una cobertura de algo, claro, de una profesión o una misión concreta en algún sitio. Hasta yo he ido, había una cadena de hoteles en Marruecos, una cadena española de hoteles en Marruecos, cuyos directivos de la cadena yo conocía, y algunas veces me han dado cobertura para yo poder ir al sitio y tal, como si fuera un empleado del hotel, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a cerrar el acto dando las gracias. Varias gracias. El libro lo tienen allí al fondo. Le doy las gracias a la librería Manuel de Falla, que siempre, bueno, pues arma la logística para que el libro del autor esté presente en el Ateneo. A Moncho por su trabajo esta tarde. Y a Jaime empezaba dándote las gracias por presentar el libro aquí, pero quiero hacerla extensiva también por presentar al gran público, a los ciudadanos, la labor que hacéis. Es decir, bueno, es una labor que no conocemos y bueno, pues es gratificante saber y pensar que existen personas que trabajan por la seguridad de todos los demás, ¿no? Y creo que es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, y creo que libros como el tuyo, como los tuyos, pues verdaderamente nos hacen ver esa realidad que para todos es una realidad oculta. Entonces, darte las gracias también por ese trabajo. Las gracias a ti como presidente y al Ateneo, y sobre todo a los que habéis tenido la paciencia de oírme una vez más. Algunos habéis repetido y habéis oído la misma historia, y eso tiene todavía mucho más mérito. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta la gente joven le gusta. Yo quiero que me lo firmes porque los nietos de Nacional.